Muy bien, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Miramos la diapositiva? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, tenemos ahora el desarrollo del tema número 6 del programa. Pues se refiere, solo dejo entrar a los que todavía ya tarde se están incorporando. Muy bien. Ese tema es la fe pública, ¿no? Es el tema 6. Hay aspectos relevantes. Es un tema relativamente corto, pero fundamental, ¿verdad? En primer lugar, pues una definición. Analizaremos lo que es su fundamento, las clases, la garantía de autenticidad de esa fe pública y el campo de la fe pública notarial. En general, la idea de fe, ¿verdad?, sin darle todavía carácter jurídico ni carácter público, pues fe significa creencia en algo, ¿verdad? Creer en algo. Darle crédito a una cosa por el hecho de que lo ha dicho una autoridad a la que se respeta, ¿verdad? La fe es también ese nivel de confianza o de seguridad que los miembros de la sociedad tienen en una cosa, en una situación o en una persona determinada. Y es tal el nivel, ¿verdad?, de confianza que la fe implica que se crea en cosas que ni siquiera se han percibido por vía de los sentidos, ni siquiera han ingresado al procesamiento mental de las personas por vía sensorial. Ningún sentido ha intervenido. Claro, se discierne, se razona, se piensa, ¿verdad? Y se cree. Y se cree. Entonces ahí lo que viene es como que yo me acoplo, me adhiero a una verdad. La fe conlleva que el ser humano se adhiera a una verdad dicha por otra, ¿verdad? Y puede ser incluso una verdad, si se puede calificar, ajena,
No es que yo la diga, la dice otra persona. En el campo religioso, la llamada verdad teologal hace que se crea, ¿verdad? Y como lo diría cualquier ministro de culto, ¿verdad? Que se crea lo que Dios dice. Y la iglesia lo propone y lo sostiene y lo respalda. No se discute, la verdad no se pone en tela de juicio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque descansa en una confianza, en un buen concepto que se tiene de una persona o de una cosa, ¿verdad? Y eso entonces provoca convicción de que lo afirmado por una persona tiene carácter de verdad y certeza. Y le damos crédito porque consideramos respetable a la autoridad que lo dice. O porque públicamente tiene fama de ser honrado, de ser honesto, de decir la verdad. Ahí radica un concepto, ¿verdad?, genérico de fe. Fíjense que todavía no lleva el adjetivo de pública. Ahora pasamos a la fe pública. A ese efecto, la fe pública ya implica una presunción de veracidad, ¿verdad? La fe pública constituye una presunción de veracidad que se le da a los hechos, se le confiere a actos que primordialmente en el marco de la comunicación escrita, ¿verdad?, va a estar plasmado en documentos. Esos documentos van a ser autorizados por funcionarios facultados para el efecto. Y podríamos también ahí agregar, ¿verdad?, y también esos documentos son autorizados por notario cuando corresponde. O sea, pues, es la forma más concreta, pero contundente e inteligible, se entiende. Presunción de veracidad que se confiere a hechos o actos plasmados en documentos autorizados por funcionarios públicos facultados para ese efecto o por el notario, ¿verdad? Entonces, desde esa óptica encontramos la explicación de fe pública. Y hay cualquier cantidad de autores, ¿verdad?, que la definen con algunas variantes, elementos más, elementos menos, pero lo toral, lo esencial está ahí, ¿verdad? Ahora, la fe pública realmente se considera como un atributo del Estado, que haciendo ejercicio de su poder soberano, su ius imperium, ¿verdad?, se delega en los órganos del Estado y en el notario, ¿verdad? Con la circunstancia de que, ya lo dije reiteradamente, los notarios no pertenecemos a la estructura, no estamos en la organización ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Tenemos que ver con el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia por el Archivo General de Protocolos, pero no tenemos ninguna atadura
Ejercemos liberalmente. Claro, pero ejercemos función pública. Y el Código Penal dice que para efectos penales, pues somos funcionarios públicos. Pero no estamos en condición de dependencia de ningún órgano del Estado, porque ejercemos liberalmente, ¿verdad? Ya vamos a ver adelante dónde está el fundamento de la fe pública notarial. Entonces, a través de la fe pública, lo que se tiene por parte de los funcionarios, por parte de los notarios, es un poder. Y a través de ese poder se crea, se le da vida a relaciones jurídicas. Y entonces, con la investidura de la fe pública, a esas relaciones se les dota de autenticidad. Esa fe pública, el Estado la confiere, la atribuye, la delega, de conformidad con la ley, ¿verdad? Que en el caso de los notarios se nos confiere por delegación, cumpliendo un mandato de la sociedad implícito. Pero en el caso del funcionario, por medio del nombramiento, ¿verdad? Por medio del nombramiento. Entonces, la fe pública se mueve en dos ámbitos. Por un lado, como el elemento de presunción de veracidad en relación con funcionarios y personas, ¿verdad?, que la ley presupone que son honestos, son honorables, probos, son transparentes, ¿verdad? Y entonces se les otorga la facultad para dar fe de hechos y actos, ¿verdad? O sea, es una función específica de carácter público, con la cual se fortalece la presunción de veracidad de los hechos o actos autorizados por esos funcionarios o por el notario, ¿verdad? Entonces, de esto deriva precisamente que se habla de que la fe pública tiene un fundamento, ¿verdad? Tiene un fundamento social. Ese fundamento social consiste en la necesidad que tienen los integrantes de la sociedad de garantizar su estabilidad, su armonía, ¿verdad?, su seguridad, su paz, su tranquilidad. Entonces, a través de la fe pública, los funcionarios que la tienen y los notarios que también la tienen, le dan a las relaciones jurídicas, ¿verdad?, una situación de permanencia. Adquieren fijeza en el tiempo. Se les dota de certeza. Adquieren un rasgo distintivo de autoridad. Ahora, ¿para qué todo eso? Bueno, su objeto es que las manifestaciones externas de voluntad y las manifestaciones externas en general de todas las relaciones entre los miembros de la sociedad en un marco de relaciones no contenciosas, no litigiosas, no conflictivas, se constituyan en garantía para la vida social de los ciudadanos. Con el agregado de que ya lo vimos, que de acuerdo con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, hacen fe y producen
plena prueba. Eso es lo fundamental. Pero, repito, siempre en tanto y en cuanto se dé en el marco de relaciones exentas de litis. Hay que ver artículo 186, Código Procesal Civil y Mercantil. Ese es el fundamento social de la fe pública. Pero también podemos localizar un fundamento legal. El fundamento legal vamos a encontrar que para el notario su fe pública radica en la ley. Mientras que para el funcionario público, el fundamento de la fe pública está asociado a su nombramiento. Es diferente, ¿verdad? Porque la fe pública de que se nos inviste a los notarios es individual, personalísima. Es indelegable, intransmisible, inalienable. No la podemos prestar, alquilar, vender. No la podemos dar en depósito a nadie, ni encargársela a nadie. Es personalísima. Para el funcionario público, el fundamento es el nombramiento. Incluso en el caso del funcionario público, primordialmente la fe pública es de la institución, del ente, de la administración en la que sirve ese funcionario. Imagínense cuando el funcionario X, Y o Z se va de vacaciones o pide licencia o algo así, ¿no? Pues habrá quien lo sustituya. Y el que lo sustituye va a ejercer esa fe pública. En el caso del notario, no. Yo, el notario, no puedo decir, bueno, me voy a ir de vacaciones, le dejo mi fe pública a otro. No. Lo más que puede ocurrir es que, de acuerdo con la ley, dejamos en depósito el protocolo con otro notario, pero solo para que, si se diera la necesidad, extienda testimonios. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, localizamos pues ese carácter relevante de la fe pública, ¿verdad? Para los notarios radica en la ley, y lo dicen el artículo 1 y el artículo 60, ¿verdad? Interpretándolos en ese contexto, nos dan la pauta, porque efectivamente el artículo 1 nos dice: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte. Y el artículo 60 establece: el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten, ¿verdad? Entonces, ahí localizamos ese fundamento de la fe pública, ¿verdad? En general, vamos a localizar que la fe pública notarial persigue la realización normal del derecho, ¿verdad? O sea,
donde las relaciones están exentas de litis, están exentas de conflicto, no pleito, no contención. Ahora bien, hay clases de fe pública, ¿verdad? De alguna manera, pues también distintos autores se refieren al tema, ¿verdad? Unos con mayor profundidad, otros de manera más sencilla, ¿verdad? Hay muchos autores que se refieren a las clases de fe pública. Entonces, de alguna manera, también hay variedad de criterios en cuanto a cuáles y cuántas son las clases de fe pública, ¿verdad? Algunos consideran que no hay como que un autor que nos diga, en fin de cuentas, todas las clases de fe pública que podrían haber, ¿verdad? Y de alguna manera, pues suele reducirse a 5, más o menos, son contestes varios autores en cuanto a esa clasificación, ¿verdad? Y de alguna manera, para Guatemala, podríamos decir que esta clasificación que aparece acá es la más adecuada, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que hay una fe pública registral. Esa fe pública registral es la que se atribuye a los registradores, ¿verdad? Primordialmente en la circunstancia de tener que certificar lo que se ha operado en los registros, lo que se ha plasmado en las distintas actividades registrales. Por lo tanto, esa fe registral se extiende a los documentos emanados de los registros a través de certificaciones. Estas prueban los actos inscritos y la inscripción misma, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, indudablemente, existen una gran cantidad de registros públicos, que eso ustedes lo van a estudiar seguramente en su derecho administrativo. Pero en Guatemala, ciertamente hay cerca, si no más, de unos 30 a 40 registros públicos. Claro, los más reconocidos, los más mencionados, son el Registro General de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, ¿no? El Registro de la Propiedad Intelectual, el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro de Poderes, el Registro de Ciudadanos, hay registro de cementerios, hay registros de registros, ¿verdad? Y ahí en ellos está reposada esa fe pública registral. Aquí menciono algunos ejemplos. Ustedes ya estudiaron su derecho civil, ¿verdad? Ya ahí vieron el tema registral. Se puede revisar los artículos 371, 375, 1180, 1183 del Código Civil. Y del Código de Comercio, pues, muy concretamente el artículo 359. ¿Verdad? Bueno. Otra fuente fundamental de fe pública es la llamada fe pública administrativa. Esa fe pública
administrativa es la que se confiere a los órganos administrativos para certificar la autenticidad de los hechos o actos de la administración pública. ¿Ah? Esta, pues, su propósito es hacer notoria la autenticidad de los actos realizados por el Estado, ¿verdad? O personas de derecho público. Esa fe pública le da valor a lo que realizan los órganos del Estado y personas también de derecho público. Claro, aquí en este ámbito, esos órganos funcionan dentro del contexto del jus imperium, del poder soberano del Estado, ¿verdad? Y también, pues, investidos con fe pública. ¿Dónde se plasma la fe pública administrativa? Pues en los documentos que emiten esas autoridades que ejercen la función administrativa, que desarrollan la gestión administrativa. Ahí hay desde lo que comúnmente se llaman memos, ¿verdad? Órdenes, comunicaciones internas, resoluciones administrativas, oficios, etcétera. Es una gama variada en el ámbito administrativo, ¿verdad? Esa fe pública administrativa, pues es normalmente la más notable, ¿verdad? Porque todos los días, imaginen ustedes la cantidad de asuntos que se mueven en el campo de la administración pública, ¿verdad? Son cantidades enormes de asuntos que se mueven en la administración pública, ¿verdad? Entonces, es muy evidente, es muy notable. De alguna manera, pues ahí se mueve también para los interesados por medio de certificaciones de todo eso que se trabaja, ¿verdad? Y para eso, pues, hay leyes específicas, hay reglamentos, hay normas estatutarias, ¿verdad? Que de alguna manera regulan el otorgamiento de esas certificaciones de cualquier índole. Algunos autores estiman que la fe pública administrativa presenta el problema de que ¿a quién es al que se le asigna la fe pública? En realidad, pues, en la estructura del Estado de Guatemala, miren ustedes, hasta han creado órganos paralelos, ¿verdad? Ahí tenemos el caso reciente de esa oficina manejada por una persona que no era parte del gabinete, pero era el que coordinaba el gabinete de ministros. Función que por naturaleza le corresponde al vicepresidente, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar funcionarios administrativos de distinto rango, secretarios, directores, jefes, oficiales, mayores. Esos son los nombres que van recibiendo en toda la administración, ¿verdad? Entonces, ahí, de alguna manera, hay que entender que la fe pública la tiene el órgano, la entidad, la dependencia estatal o pública de que se trate, ¿verdad? No es personal como la tiene el notario, es el órgano administrativo. Y ahí pues podemos ilustrar un poco el tema haciendo lectura, y aquí van los artículos que les digo, hay que leer siempre. Ahí les estoy dejando la lectura de artículos del 171 al 177 de la ley del organismo judicial.
¿verdad? Ley del organismo judicial. Luego encontramos la fe pública legislativa. Muchos autores discuten, no hombre, no hay fe pública para el organismo legislativo. Eso se ha discutido mucho. Sin embargo, en Guatemala se le menciona como esa fe pública, como esa presunción de veracidad que le corresponde al organismo legislativo, y en virtud de la cual los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad?, pues tenemos que creer en las leyes que emite el Congreso. Esas normas jurídicas que son producto de la actividad legislativa, ¿verdad? También entendiendo que la fe pública legislativa es institucional, es corporativa. No le pertenece a los diputados. La detenta el Congreso de la República, ¿verdad? No los diputados a título individual, ¿verdad? Entonces, eso sería el aspecto medular de la fe pública administrativa, legislativa, perdón. También, y esta pues sí es de las bastante características del sistema nacional, la fe pública judicial. Ustedes ya han ido estudiando teoría del proceso, ya van llevando cursos procesales, ¿verdad? Y en ese marco, los que asumen el rol certificante son los secretarios, ¿verdad? Primordialmente. La fe pública judicial está referida a esa autenticidad de que se dota a las actuaciones de los tribunales de justicia, debidamente certificadas esas actuaciones por el secretario judicial. Es el secretario judicial el que les inviste de credibilidad a las actuaciones y decisiones del juez. Y eso lo dice muy específicamente la ley del organismo judicial en los artículos 172 y 173. El artículo 172 establece copia certificada. Se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas o certificaciones se consignará el valor del papel empleado, o ahora se menciona la clase, ¿verdad?, porque ya no hay papel sellado, ¿verdad? Y también se mencionan los timbres fiscales y honorarios que pudieran causar, ¿verdad? Y el artículo 173 también de la ley del organismo judicial se refiere a la copia secretarial y regula: si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca al tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario, bajo su responsabilidad, dejando razón en autos. Miren ahí otro rol que juega el notario, ¿verdad? Entonces,
ahí está la fe pública administrativa, la fe pública judicial, ¿verdad? Desde esa arista de la responsabilidad de los secretarios, primordialmente, los secretarios. De alguna manera, pues, algunos creen que eso de haber metido ahí esa función del notario no es muy adecuada, ¿verdad? Si había dicho ahí el 172 que la fe pública ahí la tienen los secretarios, ¿para qué meter a los notarios? Eso es razonable que haya desacuerdo, ¿verdad? Ahora bien, de hecho, los secretarios judiciales, ¿verdad?, tienen que ser abogados y notarios, ¿verdad? En particular, ciertos secretarios. El artículo 109 de la Ley del Organismo Judicial al respecto regula lo siguiente. Requisitos. Para ser secretario de la presidencia del organismo judicial, de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de apelaciones y de los demás tribunales, fíjense ustedes, se necesita ser guatemalteco, estar en el ejercicio de todos sus derechos, tener el título de abogado y notario y ser colegiado activo. Pero en los últimos, dice, o sea, en los demás tribunales, o sea, de primera instancia y paz, a falta de abogado y notario, puede nombrarse a una persona idónea. Eso ha ido desapareciendo. Normalmente ahora son abogados y notarios, la mayoría secretarios, ¿verdad? Bueno, y llegamos entonces a la fe pública notarial, que es realmente la que primordialmente nos interesa. Esta, pues, tiene como característica primordial, ¿verdad?, que le ejerce el notario. Y se le llama extrajudicial porque en una época, en la historia del desarrollo del derecho notarial, se atribuyó la función notarial a jueces. En Europa y en otros países eso ocurrió. Entonces era una especie de fe pública judicial también. Pero cuando ya se separó totalmente y ya solo la ejercieron personas dedicadas al notariado, entonces se le denominó extrajudicial. Ya no era de los jueces, sino ya de los notarios propiamente dichos. Entonces esa fe pública notarial se constituye en una potestad con dos aspectos. Por un lado, es potestad que se atribuye al notario, es facultad que se atribuye al notario, para que mediante su actuación se asegure la verdad y la certeza de actos, de hechos, declaraciones de voluntad, ya sea para constituir, transmitir, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y ya sabemos que tiene que ser siempre a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Y ahí de nuevo entra, y no me canso de repetir, artículo 1 del Código Notariado, que regula que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Y el artículo 60, que dice que el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Entonces, a partir de esto,
vemos pues cómo esa función ferante del notario, ¿verdad? Por un lado es facultad del Estado, que por disposición legal se la delega al notario. Con la circunstancia de que la fe del notario es pública debido a que proviene del Estado y el Estado, en cumplimiento de la ley, se la confiere. Porque finalmente, por supuesto, toda la actuación notarial incide en la vida de la sociedad, ¿verdad? Incide en el marco de las relaciones sociales, ¿verdad? Tiene trascendencia para la vida cotidiana de los seres humanos dentro de la sociedad. Entonces, de manera muy concreta, la fe pública notarial viene a constituirse en un grado de certeza y de eficacia mediante el que el poder público garantiza la veracidad de actos y contratos celebrados entre particulares primordialmente. Y el notario lo que hace es que con su fe pública los autentica, ¿verdad? Entonces aquí a veces se pregunta, bueno, ¿quién tiene la fe pública? ¿La tiene el notario o la tienen los documentos que produce, que autoriza? ¿Verdad? Porque si ustedes recuerdan, en materia procesal, de acuerdo con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sabemos pues que los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Entonces, como atributo, la fe pública la tiene el notario. Y como consecuencia, el documento notarial, producto de la actividad notarial, por la investidura de fe pública, autorizado por el notario, pues también adquieren condición de fe pública, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, localizamos ese elemento fundamental de la actuación notarial. ¿Estamos? Miramos. Sí, licenciado. Sí, ¿Se mira la diapositiva? Licenciado, una ahora molestia. sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, Licenciado, una molestia. un momento, voy a terminar la explicación y después con gusto atiendo preguntas e inquietudes. Entonces, en ese marco, encontramos pues esos 5 tipos de fe pública, ¿verdad? Registral, administrativa, legislativa, judicial y notarial. Finalmente, se menciona un poco lo concerniente a que la fe pública notarial, ¿verdad? La fe pública notarial, hay que tomar en consideración 2 aspectos, ¿verdad?, que también se le atribuyen. Por un lado, la garantía
E autenticidad y legalidad. Y por otro lado, el campo en que se mueve la fe pública. Entonces, en ese sentido, la garantía de autenticidad deriva de la fe pública, ¿verdad? Pero sujeta a la ley. Para el notario, la fe pública, finalmente el Estado se la delega porque lo dice la ley. No somos nombrados, no somos electos, sino realizamos todos los estudios, cumplimos los requisitos y entonces ya tenemos la posibilidad de que nos invista de fe pública. Y el campo en el que la fe pública notarial se ejercita es en ese contexto de la realización normal del derecho, en el ámbito de relaciones entre particulares que no tienen conflictos, no tienen litigios, sino que lo que van a otorgar son acuerdos de voluntades, consensos, consentimiento, ¿verdad? Bueno, esos son los aspectos fundamentales de la fe pública. Como dije, un tema relativamente corto, pero de fundamental importancia. A ver, compañero que quería preguntar algo, con gusto lo escucho. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe la molestia. Diga. Cuando usted en su diapositiva puso las clases de fe pública, lo primero dice registral, artículo 371, 375. Asumo yo que es del Código Civil. Ajá. Y resulta que en el Código Civil, o sea, puede ser que yo sea el equivocado o no, mi código termina en el 368 y reanuda en el 376 y dice lo siguiente: conforme al artículo 103 del decreto 90-2005, reformado por el artículo 2, todos los desaparecieron. 369 al 437 de este código están derogados. Eso se derogaron, pero ahí es solo para matizar como ejemplo, ¿verdad? Solo para matizar como ejemplo. Por eso los mencioné hasta el final. Y si usted vio, los escribí hasta el final. Yo partí del 1180, 1183, ¿verdad? Y estos dos solo son ejemplo, ¿verdad? Efectivamente, están derogados. Muchas gracias. Así es, ajá. Sí están derogados, pero en su momento constituyen ejemplo de la fe pública de esa índole, ¿verdad? Y no hay ningún problema, los podemos eliminar, pues solo los mencioné para referencia, ¿verdad? Los que están vigentes son 1180, 1183, primordialmente. Muchísimas gracias. Ahora el 359 es código, ¿qué es? De comercio. Gracias. Disculpe. Ese es del Código de Comercio, ¿ah? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, alguna duda? Licenciado, buenas noches. Sí, diga. Solo quisiera como aportar a la clase, y si es que estoy en lo incorrecto, y si no, por favor me corrige, de que aparte de en las clases de fe pública, aparte de la judicial que usted mencionaba, los secretarios, también estarían los notificadores de los juzgados. Ah, sí, pero ellos no certifican.
Entonces ellos no contarían aquí en clases de fe pública. Ellos no certifican, no. ¿Ya? Bueno, Ellos es que eso también... ellos, Sí, perdón. ¿verdad? Ellos notifican. Ajá, es que me dio duda porque en el reglamento de tribunales, en el artículo 56, y solo le voy a leer esa pequeña parte donde dice: para los efectos del presente artículo, los notificadores tendrán fe pública. Ajá, pero solo para notificar, ¿verdad? Únicamente tienen fe pública para las notificaciones, únicamente. ¿Verdad? O sea, ellos no asumen responsabilidad, ¿verdad? Ajá. Del documento per se, solo de que efectivamente llegue a conocimiento de los destinatarios. Ya entiendo, ya entiendo. La fe pública, digamos, medular judicial, reside en los secretarios, ¿verdad? Claro que ellos la ejercen, los notificadores, pero en ese marco, ¿verdad?, específico de ser quienes median o facilitan que los interesados se enteren del contenido de esas resoluciones, ¿verdad? Sí, pues ya entendí. Muchísimas gracias. Sí es una clase de fe pública, solo que no la relevante en el marco judicial, ¿verdad? O sea que ellos, los notificadores, no entrarían en ninguna de esas clasificaciones. De estas 5 no, porque ellos no sustituyen al secretario. Sí, pues ya le entendí, ya entendí. ¿Verdad? Y acuérdese usted que por jerarquía normativa, Ajá. pues, la norma de un reglamento no está por encima de la ley del organismo judicial. Correcto, entiendo. Ajá. Pero sí, digamos, hacen esa función fedante o fedataria, pero para notificar. Ajá. Ya entiendo, ya entendí, licenciado. Muchas gracias. Ajá. Y la tienen para ese efecto. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Bueno, vean por favor. Reitero. Bueno, antes una cuestión. Pregunto, la sección de ustedes, la sección B, ¿tiene organizado un chat de WhatsApp? Sí, licenciado. ¿Y el administrador está presente o la administradora del WhatsApp? Ahorita vamos a ver. ¿No está? Habemos varios, licenciado, yo soy uno de ellos. Álvaro Nelson. Sí, licenciado. Fíjese, pues. Entonces, quiero que me haga un favor. Sí. Porque este medio es mucho más fácil para comunicar cosas de importancia para el curso, ¿verdad? Eso lo comprobé el año pasado, ¿verdad? Porque a veces uno pasa buena parte del día en lugares donde no tiene acceso a computadora, o si lo tiene, está usándola para otro efecto, ¿verdad? Entonces yo a veces les mando información así, sencilla, pero que no por eso pierde importancia, ¿verdad? Entonces, habría que ver si da espacio, ¿verdad?, para tener un medio de comunicarles a ustedes algunas cuestiones. Si no, lo sigo haciendo por vía de la modalidad con sus correos electrónicos, ¿verdad? En este caso, lo que necesito es trasladarles, ya sea mañana, miércoles o el jueves, el nuevo código de Classroom, porque les comento que desgraciadamente los salones virtuales de Classroom que yo ya tenía para su sección, igual que la de todas mis secciones, fueron eliminadas porque yo las tenía creadas con el correo institucional
Y desgraciadamente, pues la unidad encargada del tema en la universidad tomó la decisión de eliminar de las herramientas de Google, eliminaron Classroom, ¿verdad? Entonces, cuando me puse a buscar ahí para ver de alguna manera quiénes ya estaban incorporados al Classroom, ¿verdad? Pues encontré que estaba en blanco. Se eliminaron mis 4 clases virtuales. Entonces ahora las tengo que reprogramar y eso lo haré mañana. Entonces entre mañana y el jueves yo les envío, se los voy a mandar entonces a sus correos, ¿verdad? El nuevo código, y el día jueves en la clase se los voy a poner ahí en una diapositiva, ¿verdad? Por si está ya saturado el WhatsApp y no se puede, porque tiene también limitaciones, ¿verdad? Entonces lo sigo haciendo por esa vía. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Exacto, Lick. Muy bien. Licenciado, antes de que... Diga. Disculpe, licenciado, antes de que a ver, solo quería molestar a ver si nos pueden dar el número de WhatsApp, porque yo desde el principio estuve preguntando y nadie me respondió. Entonces, sí, pero ahí escriben que ya está saturado, no admite más personas. Entonces de nada sirve tener el número. Buenas noches, compañero. También hay un grupo de Telegram de la clase suya, licenciado. Ajá. Entonces le pueden dar el dato al compañero, ¿verdad? Para que se incorpore ahí. Yo, como le digo, no tengo problema, solo necesito darles la información del dato de Classroom, se los mando a mandar a su correo, el jueves se los publico también, ¿verdad? Esto, ¿por qué razón? Porque ya teniendo Classroom, pues ese va a ser nuestro salón virtual y ahí les voy a poner información. Aquí no me estás lastimando mi computadora. Cerremos micrófono, por favor. Ya va a venir tu papá. Va a venir tu papá. Doris, por favor. Perdón. Entonces, como les digo, ya regañaron al nene por culpa del WhatsApp. Por favor. Maltrato infantil. Yo solo lo que necesito, como les digo, es entre mañana y el jueves, pues ya les mando a su correo el nuevo código de Classroom. Y este es importante porque ahí en el ambiente de Classroom se va a practicar el primer examen parcial, ¿verdad? Entonces, en cuanto ya lo tengan, de una vez ustedes con su correo institucional ya se ponen en el listado para estar incluidos, ¿verdad? Ese es el objeto. Luego... ¿Ya hay fecha para el examen? Disculpe. No he recibido ninguna comunicación oficial. Gracias. Por ahí anda circulando ya, Lick. Yo revisé la página al mediodía, no había nada todavía. A nosotros nos la hace llegar oficialmente la secretaria de la coordinación y de momento, ¿para qué le miento? Dando clase, pues no logro ver, pero déjenme establecer. Si el licenciado, ya está publicado en la página web para el 5 de marzo. ¿El de la facultad ya está? Ya está publicado. Bueno. Sí, yo me imagino que seguramente ya no lo tiene que haber trasladado también la secretaria de la coordinación, pero no veo nada de ella acá. Bueno, no hay problema. Es que fíjense que realmente la referencia más ahí sí, investida de fe, es la de la página, pues porque es oficial, ¿verdad? Ya ocurrió alguna vez que por desfortuna, no por mala intención, una secretaria tecleó mal algunas fechas, ¿verdad? Entonces, hubo ahí algún problema. Entonces yo voy a revisar, ¿verdad? Y si es día 5, es día miércoles, si no estoy mal. 5 de marzo, si es así, ¿verdad? Y ahí salieron los 3 exámenes, Lick. ¿Cómo? El parcial, segundo parcial y final están ahí. Bueno.
Eso a veces suele ser bueno para tener una mejor forma de planificar y programar. Nosotros vamos bien con nuestros contenidos, pues eso es una ventaja, ¿verdad? Sí, pero sí, diga. Sí, pero a mí no me aparecen. Sí, fíjese que lo que ocurre es que lo eliminaron del correo institucional. Ahí los tenía creados. Entonces yo me meto a las opciones. Los que tengan correo institucional, métanse donde están los puntitos aquí y van a ver que ya no está Classroom. Aún más, ya no lo comunicaron oficialmente, ¿verdad? Sí, me parece extraño, pero ya está comunicado oficialmente que ya no funcionará Classroom. Habrá que someterse en su momento. Bueno, yo lo que voy a hacer es crearlo con un correo personal, ¿verdad? Y entonces les mando el nuevo dato porque ahí va a ser el examen. Como les digo, mañana o pasado mañana estamos en tiempo suficiente, ¿verdad? Y yo se los voy a estar reiterando para que en su momento ya estén todos incorporados con ese nuevo código. ¿De acuerdo? Ajá, a la orden. Bueno, y solamente reiterarles que el primer examen parcial comprende, conforme al programa, el tema 1 que ustedes tienen que leer, les dije, para una comprobación de lectura dentro del examen, pues serán unas 2, 3 preguntas de cosas fundamentales. Recuerden que la parte histórica lo que tiene son muchos datos, ¿verdad? Entonces, el tema 1, que es la evolución histórica del notariado. Tema 2, derecho notarial. Tema 3, el notario. Tema 4, no. Porque, ya lo dije varias veces, ese lo traslado y lo junto con el tema 8. Tema 4 no es parte de este examen. Entonces va a ser el tema 1, 2, 3, el 5, la función notarial que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Ya este tema de la fe pública, la relación notarial, la responsabilidad profesional del notario, el documento y eficacia jurídica son para segundo parcial. O sea, ya lo que hoy desarrollé ya no es materia del primer parcial, ¿verdad? ¿Estamos? Va, entonces hay que tomar nota de eso y si no hay más comentarios o dudas, pues entonces nos vemos el día jueves a la hora de costumbre y les deseo feliz noche. Feliz noche, licenciado. Cuídese. Feliz noche, licenciado. Igualmente. Gracias. Buenas noches, licenciado. Igualmente, buenas noches. A la orden. Igualmente para todos.